Con motivo del secuestro masivo de personas en Culiacán el viernes pasado, un asunto que aún no ha concluido, publicamos como nota principal del periódico Excelsior en la edición de este martes un trabajo muy importante, se lo recomiendo mucho, de nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, sobre la fragmentación que parece estarse dando en esta organización delictiva, el Cártel del Pacífico. Dice, en síntesis, le cuento que Jorge Fernández Menéndez pues da cuenta de varios episodios en los que se ha ido desgranando por diversos motivos esta organización delictiva. Y vamos a platicar con él al respecto. Nos acompaña por la línea telefónica Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás, querido Jorge? Pascal, un placer platicar contigo, con todos los amigos del Auditorio de Imagen, como siempre. Bueno, ¿Qué tú, tal? tú mencionas la salida de lo que es hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación, hablas de las declaraciones del hermano y el hijo del Mayo Zambada en el juicio contra el Chapo Guzmán, y ahora hablas de la aparición de El Guano, Aureliano, el hermano del Chapo Guzmán, quien pues ha comenzado a reclamar su condición de heredero del liderazgo de este cártel. Aparte de detallarnos todos estos puntos, ¿hacia dónde crees que pueda ir esta fragmentación del Cártel del Pacífico o de Sinaloa? Mira, yo creo que va a una ruptura de los chapitos, por una parte, que con la gente del Mayo, que sigue estando ahí, aunque disminuida, y con los grupos como estos del Guano y otros que se van reacomodando en todo este escenario. Si vemos lo de Sinaloa, no es solamente lo del secuestro de las familias, ha habido enfrentamientos durísimos entre gente del Mayo, gente de los Chapitos, en Sonora, ha habido enfrentamientos muy duros en Chiapas, en Oaxaca, en distintos lugares, prácticamente en toda la geografía que tiene el cártel de Sinaloa se van reproduciendo estos enfrentamientos. A mí me recuerda un poco cuando se da la ruptura anterior, que se van los Beltrán Leiva y comienzan a darse los enfrentamientos en las plazas donde ellos tienen presencia. Sinaloa era un lugar muy tranquilo en términos de narcotráfico, de enfrentamiento, porque había un cártel hegemónico que no daba mucho margen a que hubiera enfrentamientos. Pero ahora lo que tenemos es ya un cártel donde hay por lo menos tres sectores que se están disputando claramente la hegemonía del cártel. Y en esto también entra la nueva configuración. Uno dice cómo los chapitos, que tenían tan poca fuerza hace algunos años, tanto que fueron secuestrados por el cártel Jalisco en una fiesta ahí en Vallarta, se han vuelto tan poderosos, y es que descubrieron el fentanilo, y ellos fueron los introductores del fentanilo, se hicieron de muchos recursos, y al quedarse con esos recursos han ido desplazando a los distintos grupos. Ya, aquí es importante que mencionas que, bueno, por un lado, el Azul Esparragosa, no sabemos si está vivo o muerto, que era otra de las figuras originales de este grupo delictivo, y el Mayo Zambada, pues dada su edad, supongo, tú me lo dirás, pues también es una figura disminuida. Yo creo que el Mayo Zambada tiene dos problemas. Primero, 76 años, toda su vida, nunca ha sido detenido el Mayo Zambada, toda su vida en el narcotráfico, pero lo que lo ha afectado al Mayo Zambada en la relación con los otros grupos es que su hermano y su hijo se convirtieron en testigos protegidos. Ujú. Y no solamente eso, han intervenido, los hemos visto en juicios, han atestiguado contra el Chapo y demás. Entonces eso lo hace poco transitable en el ámbito de decir el interlocutor que quisieran, sobre todo las nuevas generaciones de los grupos criminales, ¿no? Hay un hijo del Azul Esparragosa que también interviene aparentemente en ciertas áreas del cártel, uno que se escapó de la cárcel, pero yo creo que las fracciones están más o menos claras. El Guano, Aureliano, siempre quiso ser el sucesor del Chapo. Es más, Aureliano era el que cuidaba a los hijos del Chapo, estos eran chiquitos, cuando el Chapo estaba en la cárcel, los largos años que estuvo en la cárcel. Ujú. Entonces se siente con la autoridad moral, vamos a decirlo así, de encabezar el cártel.
Tú cuentas que lo que sucedió el viernes en Sinaloa fue una consecuencia de la detención de un personaje apodado el 50, que era un operador del Mayo, quizá también del Guano, en Nogales, Sonora, y que pues todos estos secuestros es un poco para indagar quiénes dentro de la estructura pues están complotando en contra de los chapitos, ¿no? Mira, yo decía que... Ay, disculpa, estoy con resfriado. Yo decía que la detención del 50 tiene relación, se detonan a partir de esa detención muchas cosas. En el mundo de estos señores del narcotráfico, siempre las caídas de estas características de personajes importantes se atribuyen a que alguien las puso, ¿no? Uh-huh. Entonces, la sucesión de hechos que tenemos, cae el 50, que es operador del Mayo, y se supone que también hacía cosas para el Guano, un operador importante. Inmediatamente en Nogales aparecen asesinados varios operadores de los Chapitos. 1 o 2 días después, en Badiraguato, que es donde operan los Chapitos, les tiran, ahí literalmente les tiran varios cadáveres de gente de ellos, y a partir de ahí viene el secuestro de las familias. Me parece es inevitable llegar a la conclusión de que son hechos concatenados, son hechos relacionados, que ya lo hemos visto y ya lo hemos visto cuando ocurrió lo de los Beltrán Leiva, la ruptura de los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa, ocurrió exactamente lo mismo, y ocurrió por razones relativamente parecidas. Los Beltrán Leiva querían tener un lugar en la mesa donde estaban el Chapo, el Azul, Esparragosa y el Mayo Zambada, y les dijeron que no, y ahí comenzó el conflicto. Ocurrió lo mismo tiempo después con lo que ahora conocemos como el cártel Jalisco Nueva Generación, que eran grupos que dependían de Nacho Coronel. Cuando muere Nacho Coronel quieren tener el lugar que tenía Nacho Coronel en esa mesa ampliada, digamos, del cártel de Sinaloa, y tampoco se lo dieron. Entonces, ese es el tipo de conflictos que detonan las guerras intestinas entre los cárteles, que terminan siendo las más violentas, ¿no? Sí. La de los Beltrán y el resto del cártel de Sinaloa marcó 10 años de violencia, sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón. Jorge, me quedan un par de minutos, pero preguntarte por último, ¿tú crees que este resquebrajamiento del cártel de Sinaloa dé lugar a un fortalecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación como la organización criminal hegemónica del país? No sé, mira, habrá que ver que el cártel de Sinaloa siempre ha sido el cártel más fuerte, ¿no? Uh-huh. Eso, ha habido cárteles más violentos, menos violentos, pero el más fuerte siempre ha sido el cártel de Sinaloa. Habrá que ver, y siempre se ha movido como una suerte de holding más que como cártel, uh-huh, con estructuras más horizontales que verticales, pero sigue siendo un cártel poderoso, y yo creo que sigue siendo un cártel poderoso, y tienen un punto a su favor que es muy importante: el control del tema del fentanilo lo tienen ellos. Uh-huh. Jalisco sí sigue trabajando fentanilo, otros grupos, el cártel del noreste, pero el gran tráfico de fentanilo y las redes en Estados Unidos son suyas. Mientras las tengan, van a seguir siendo un cártel muy poderoso, porque generan muchos recursos. Pues muy bien, Jorge, te deseo que te recuperes, y le recomiendo mucho a nuestra audiencia que lea tu trabajo, Se fragmenta el cártel del Pacífico, en la primera plana de Excelsior en la edición de este martes. Te mando un abrazo. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Jorge Fernández Menéndez, vamos a una pausa.